Buenos días a todos. Bueno, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Sebastián Recalde, yo soy gestor territorial de Mocoa, de la Superintendencia de Servicios Públicos. Nosotros como Superintendencia de Servicios Públicos nos hemos instalado en el Putumayo desde a finales del mes de noviembre con el fin de poder ejercer un debido, un debido control, una debida inspección y una debida vigilancia a las entidades que prestan un servicio público. Eh, Agradezco la invitación a Ramona Praes por permitirme este espacio, por poder darme a conocer también, por ponerme a disposición de ustedes, de la comunidad, para poder así ejercer pues de una manera conjunta este control que nos permite eh, poder ayudar a la población para que no carezca de servicios públicos, para que no se cometan injusticias en este tema. Pues me gustaría hablar un poquito pues, de la Superintendencia de Servicios Públicos. Esta es por delegación presidencial, pues es la que ejerce las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos. Recordar que los servicios públicos son cinco, que se encuentran acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas domiciliario o gas natural y gas de pipeta. Lo que buscamos nosotros es promover y proteger los derechos y deberes de los usuarios, asimismo también de las prestadoras de los servicios públicos domiciliarios y la prestación de estos servicios esenciales de manera sostenible y con calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a la competitividad del sector y el desarrollo económico y social de la región. Pues manifestarle que no solo nos encontramos en Mocoa, sino que estamos dispuestos a colaborar en cualquier parte del departamento de Putumayo. Ahora bien, es importante manifestar que nosotros únicamente podemos actuar en segunda instancia. De lo anterior, buscamos es que el apoyo de la comunidad, si tienen algún inconveniente con el tema de acueducto o energía o incluso el gas, que he venido escuchando, pues se presentan varios inconvenientes con este tema. Entonces, nosotros pues podemos asesorarlos en una primera instancia y, y poder ayudar también para plantear y establecer unas peticiones ante las entidades prestadoras de servicios públicos y ya una vez pues obtener una respuesta por parte de la entidad prestadora del servicio público, nosotros entramos en segunda instancia, lo cual pues es un apoyo para el usuario. Quiero manifestar pues también que cuentan con todo el apoyo que les puede brindar la Superintendencia de Servicios Públicos, tanto en la gestión de reclamación pues, ante las empresas prestadoras de servicio público como en el respectivo control que podemos ejercer. Por último, pues en realidad es una exposición muy corta. Me gustaría compartir mi número de teléfono con el fin de poder atender estas inquietudes de la comunidad y pues también poder ejercer un control efectivo sobre las entidades prestadoras de servicios públicos. No sé si lo comparto pues mediante este medio o lo dejo en el chat. No sé, Ramón, ¿usted qué opina? Como le parezca, Sebastián, bien, pues hágalo directo y también déjelo en el chat. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, antes que nada, nosotros nos encontramos ubicados en la unidad de víctimas en el barrio San Agustín, pero por cuestiones del estado de emergencia no podemos realizar las atenciones presenciales. De lo anterior, pues tenemos el número de teléfono que es el 301 711 6370. Mediante este número, pues les podemos colaborar con todo lo que tenga que ver con servicios públicos, tanto ustedes como a todas las personas pues, que pueda llegar esta información. Estaremos atentos a prestar un debido servicio, a realizarles una colaboración y un seguimiento a estas quejas que se vayan a realizar.
Y ante todo, pues agradecer nuevamente por la invitación. Espero poder brindar ayuda a ustedes en lo pertinente al área de servicios públicos para la reconstrucción de Mocoa. Agradezco su atención a todos los presentes, a todos los que nos estén viendo, y procedo a dejar también el número mediante el chat. Muchísimas gracias a todos. Que tengan Muchas un feliz gracias. día. Muchas gracias, Sebastián. Ramón, usted no tiene sonido y ya va para su presentación. ¿Lo resuelves? O si no, por favor, Andrés, para que mientras Ramón resuelve eso, entonces, por favor, Andrés, si continúas con tu presentación, ¿te parece? Como quieras, Guillermo. Bueno, adelante, siga usted y ya cuando Ramón resuelva eso, entonces que lo haga. Entonces, usted necesita compartir pantalla. No, va a ser muy, muy breve y digamos que el propósito de mi segunda y última intervención tiene que ver principalmente con la necesidad de situar un tema o darle mayor protagonismo a un tema, que usted lo mencionó en la propuesta anterior, que si lo revisamos en el actual proceso de la reconstrucción de Mocoa ha estado completamente ausente. Es un tema que, bueno, a mí me pone la alarma, pues porque soy profesional de las ciencias sociales y humanas, y este tema tiene que ver con la reconstrucción psicosocial de las personas afectadas por la avalancha. Con esas afecciones, con la recuperación de esas afecciones del orden emocional, porque usted lo decía, digamos que por lo general en estos procesos de... Ahí ya. Ve, se paró otra vez. ¿Quién está hablando? Sigue, de Andrés. recuperación y reconstrucción en función de ver la infraestructura, estamos en esa función de revisar los puentes, los muros de contención, pero no nos enfocamos en la dimensión del ser, en la dimensión humana, en la dimensión de las personas. Y es ahí donde yo quiero hacer un llamado a que reflexionemos que la reconstrucción de Mocoa también debería estar o debería dársele un lugar muy central a esa recuperación psicoemocional de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de una propuesta de recuperación y reconstrucción también hay que apuntarle a disminuir el sufrimiento emocional. La avalancha dejó un sufrimiento emocional por todas las dimensiones de pérdidas que existieron, ¿no? Entonces hay que trabajar en un proceso de disminuir el sufrimiento emocional. Hay que trabajar en el fortalecimiento de la identidad, porque muchas personas hacían parte de colectivos identitarios, no solo adscritos a comunidades indígenas, sino también a colectivos comunitarios barriales, por ejemplo. Ahí se rompió toda una dinámica colectiva que hay que entrar a revisar, ¿no? Y hay que reparar lo perdido. Y lo perdido no solo se repara con el puente, no solo se repara con el muro, no solo se repara con las viviendas, también tiene que repararse en la lógica cultural, en la lógica social. Entonces, esas tres, digamos, metas o propósitos en función de lo psicosocial, hay que empezarlos a situar y ver cómo dentro de lo que ya va andando de la reconstrucción, se lo va insertando. ¿Por qué? Porque de repente creemos que la intervención psicosocial solo tiene que darse en el momento de la respuesta, en el momento inmediato. Pero no, los procesos de duelo, los procesos de asumir una pérdida llevan un tiempo más prolongado. Fíjense en que después de la avalancha, de lo que ocurrió, había, pues normal, en términos emocionales, mucha negación. La gente no creía que la catástrofe hubiese sido de la magnitud en la que fue. Ahí estamos frente a un escenario emocional que hay que intervenir. Entonces yo me hago dos preguntas específicas sobre este tema. Primero ¿tenemos un inventario de los daños y de las pérdidas del orden emocional, del orden simbólico, del orden de la memoria histórica, ya que usted también lo planteaba? Yo creo que no, o al menos yo no lo conozco, no tenemos esos inventarios, no tenemos qué se perdió con la avalancha en términos de dinámica comunitaria, qué se perdió
en términos de sitios históricos para la ciudad. Entonces, ahí hace falta un proceso de elaborar un inventario de daños y de pérdidas. Y por supuesto esto, cuando se identifica el daño y cuando se identifican las pérdidas, pues es posible crear estrategias para resolverlo, ¿no? Estrategias para solucionarlo. Y lo otro en lo que hay que trabajar ya es en el orden más de la salud mental, es en el orden de, por ejemplo, trabajar los duelos no resueltos. Hay una serie de duelos no resueltos que no han sido acompañados. Y cuando las pérdidas de vidas humanas, en este caso, pero incluso se puede hacer duelos por las pérdidas materiales, por supuesto, cuando estas pérdidas no son acompañadas, pues se quedan ahí y se instalan en la vida de la persona, de los sujetos, y hace que no puedan avanzar, hace que se estanquen, hacen que otras cosas no funcionen. Entonces es importante trabajar sobre el tema de los duelos no resueltos, es importante revisar esos acompañamientos y que sean efectivos. Y hay un caso que a mí quiero ponerlo en alerta máxima, y es estos duelos de las personas y familias que tienen a hijos o a hijas desaparecidos. Estoy hablando del caso de niños y niñas que se supone están desaparecidos. Ahí hay un duelo enorme, o incluso en general, en términos de quienes desaparecieron y no se encontraron sus cuerpos, por ejemplo. Cuando no hay un cuerpo que enterrar, cuando no hay un cuerpo a quien hacerle los rituales fúnebres, el duelo implica mayores retos, y por eso es que hay que acompañar. Entonces las familias no solo han perdido bienes materiales, también han perdido vidas humanas valiosas, y sobre eso no se ha planteado nada, ¿no? Fíjense en que los impactos de la avalancha entonces no solo son un problema individual, no solo es el problema de María que perdió a José, no solo es el problema de la mamá que perdió a su hijo, de la esposa que perdió a su esposo, no. Tenemos que situarnos en que la avalancha es un problema estrictamente social, porque todos estamos de alguna manera interconectados, es un asunto colectivo. La avalancha cambió las reglas de convivencia social, humana y ambiental, y eso tenemos que reconocerlo. Es decir, con la avalancha se trastocaron unas dinámicas que en Mocoa se venían dando en términos de interacción, y eso no se ha tocado de manera amplia, ¿no? Lo otro que hay que señalar es que las víctimas de la avalancha, pues son un grupo heterogéneo. No podemos generar acciones pensando solo en un tipo de víctima. Y son heterogéneas no solo por su género, por su edad, por su pertenencia étnica, por su procedencia regional, por sus creencias espirituales, religiosas, por sus pérdidas pasadas. Son grupos heterogéneos y eso no podemos desconocerlo. Entonces, cuando se habla de la importancia de reconstruir desde un enfoque diferencial, hay que reconocer entonces que hay unas diferencias que marcan, digamos, unos modos particulares de respuesta ante la pérdida. Es decir, no podemos decir todas las mujeres que perdieron hijos reaccionaron del mismo modo frente a esa pérdida. No, porque una mujer indígena de pronto tiene una cosmovisión distinta de lo que es la vida, o incluso las mujeres que perdieron sus lotes, los hombres que perdieron sus lotes. Entonces aquí hay que situar esta idea bien importante, ¿no? Lo otro que quiero señalar es que, claro, en las avalanchas, en las tragedias, incluso en la misma guerra, los daños más evidentes causados están, digamos, en lo material, en el orden de lo material, ¿no? En las vidas perdidas, en las marcas físicas. Sin embargo, hay que señalar que en un desastre como el que pasó en Mocoa, no solo se producen de daños en esas referencias básicas para mantener la identidad, la familia, el territorio, digamos, las pertenencias, sino también se perdió la perspectiva de futuro. Y sobre eso hay que empezar a trabajar. La avalancha hizo que se perdiera una perspectiva de futuro. La avalancha hizo que se instalaran temores que antes no habían. Antes no generaba miedo que lloviera duro, por ejemplo, en la ciudad de Mocoa.
Y eso se trastocó con la avalancha. Y eso está en el orden de lo emocional. Y si no se interviene en el orden de lo emocional, siempre vamos a tener miedo cuando llueve por más muro de contención que se haga. ¿Por qué? Porque tiene que trabajarse, porque si es una emoción que no se trabaja, es una emoción que va a estar ahí incrustada. Y todo esto ha producido una desestructuración de la vida cotidiana. Tenemos que reconocer que la vida cotidiana en Mocoa no es lo mismo, digamos, antes de la avalancha que después de la avalancha. Hay una diferencia enorme. Entonces, eso es otra idea que yo quiero dejar y voy a terminar con una última y tiene que ver con que los impactos de la avalancha, más bien, insistir, no se agotan en la pérdida de vidas humanas, sino que se extienden a otras pérdidas presentes en diferentes esferas de la vida. Es decir, aquí de las poblaciones que provocan un deterioro sensible a la calidad de vida y al bienestar físico, emocional y mental. Entonces hay que pensarnos en una, si me preguntan, bueno, ¿cuál es la propuesta específica? Pues pensémonos en un inventario de daños y pérdidas que no solo tengan que ver con la vía que se perdió, con el puente que se perdió, sino que perdió la familia, qué vínculo se fracturó, qué duelo no está resuelto, qué es lo que se perdió, ¿no? Y aquí también es importante señalar que las pérdidas materiales, en este caso las viviendas, por ejemplo, no solo son importantes de situar por su valor económico, y esto tenemos que tenerlo muy claro. Estas pérdidas materiales tienen valores simbólicos, y si no trabajamos en el orden de lo simbólico y de lo emocional, pues estas pérdidas no van a poder ser reemplazadas de un modo específico. Es decir, no simplemente es decirle a la familia que perdió su casa, tenga una nueva vivienda, sino que hay que hacer toda una tarea para resignificar esa relación con esa nueva vivienda, pues porque sus anteriores viviendas representaban, digamos, el sacrificio y el esfuerzo de generaciones enteras por hacerse a una casa, por ejemplo. Una casa, por ejemplo, es eso justamente, el resultado de esfuerzos de familiares, de horas, de muchas horas de trabajo, puede ser el legado de sacrificio de personas que ya no están. Una casa alberga recuerdos, una casa evoca vivencias, está cargada de significaciones. Entonces, cuando se pierde una casa, no se pierde solo un activo económico, se pierde, mira lo que se pierde, la seguridad, la estabilidad, la fuente de orgullo. Y ello implica no solo un menoscabo financiero, sino ante todo una sensación de desamparo, de frustración y de derrota. Entonces, por eso es importante trabajar en lo emocional, porque no solo es una pérdida material, es una pérdida que representa todo esto que les acabo de decir. Una casa es fuente de orgullo, perderla es fuente de frustración, y esa frustración hay que trabajarla emocionalmente. Entonces, piensen que no solo es en términos de trabajar los duelos por vidas perdidas, sino también trabajar los duelos por mi casa perdida, por ese rancho, así sea el rancho más sencillo, más insignificante, eso tiene una importancia enorme. Y si hablamos de comunidades indígenas, porque aquí las comunidades también fueron afectadas, pues imagínense lo que significa el valor de la tierra para una comunidad indígena o incluso afrocolombiana, porque la tierra representa la pervivencia cultural. Entonces hay que trabajar en todo esto de lo simbólico, en todo esto de lo emocional, en todo esto de la memoria histórica y todo lo que se está haciendo en función de asignarle tierra a quienes no la tienen, de asignarle vivienda a quienes la perdieron, de hacer el muro, de hacer la vía, de hacer el acueducto, tiene que ir acompañado de una estrategia psicosocial clara, que es lo que yo considero no ha estado presente en estas propuestas de reconstrucción de Mocoa. Muchísimas gracias. Estas son algunas ideas que quería dejar. Muy bien, Andrés, gracias por su intervención. Bienvenidos a todas las personas. Estamos en el conversatorio para la reconstrucción de Mocoa. Es un conversatorio amplio, ciudadano, democrático, con el tiempo que realmente las personas se merecen, y de pronto sería más, pero aquí estamos tratando de hacerlo mejor. Bienvenidos a los amigos de YouTube también.
Me tocó cerrar unos minutos porque me bloqueó la pantalla, pero ya estoy con sonido. Guillermo, ¿cómo estamos? Muy bien, entonces le proyecto su presentación. Sí, señor. Entonces hoy me voy presentando, Ramón Enrique Pérez Gómez, presidente de la Acción Comunal del Barrio La Esmeralda, coordinador de la Veeduría Ciudadana, la primera creo que fue, o la segunda, para la reconstrucción de Mocoa. ¿Sí me oyen bien? ¿Se oye bien, Guillermo? Sí, Ramón, ¿me escucha? Habla Pedro Morillo. Hola, sí señor, ¿sí me oyes bien? Bueno. Sí. Entonces, recomendaciones para todos, por favor, pueden la cámara para conocernos, un minutico les manifestaba y los micrófonos sí silenciados. Entonces voy a continuar con mi exposición, las 9:47. Ese es un trabajo que hicimos la Veeduría Ciudadana, un gran grupo de compañeros, colegas, comerciantes, profesionales. ¿Y por qué decidimos organizarnos? Fue lo que nos preguntamos, buscando la forma de tratar de incidir en las decisiones que se estaban tomando en el plan, en el puesto de mando unificado. Estaban haciendo planes y proyectos y queriendo hacer la Mocoa que ellos querían y no la que nosotros estábamos pensando, analizando, tratando de hacerla mejor para nuestra querida Mocoa y nuestro Putumayo. De esa manera se constituye esta veeduría ciudadana para la reconstrucción de Mocoa, una veeduría general, ¿sí? Y esto nos estaba creando un caos porque sin antes tener la veeduría, pues no nos dejaban participar en las acciones que ellos venían realizando y no teníamos una efectiva participación ciudadana. Al constituirnos como veeduría ciudadana, creímos que teníamos, como todos en ese momento, los chalecos puestos y las puertas se abrirían. ¿Aló? ¿Sí estamos bien? ¿Me hacen un pistico si está bien el sonido? ¿Me oyen? Muy bien. Entonces continúo. Esto fue la oportunidad que, de acuerdo a la ley 850, nos daba como ley estatutaria el poder de la ciudadanía para participar como ciudadanos, como líderes sociales de mucha comunidad. Aquí estaban incluidas todas las personas, como les digo, de Mocoa. Sigamos con el apoyo de mucha institucionalidad, inicialmente la WF, la Cámara, la Contraloría General de la Nación, sede Putumayo, imagínense, estuvimos también con fundaciones apoyándonos la función pública, el Ministerio del Interior, nos capacitaron porque personalmente no tenía idea en lo que me iba a meter. Pero al capacitarnos, nos organizamos, creamos nuestros estatutos. Sigamos, Guillermo, con la presentación. Y pudimos así constituirnos ante la personería municipal, registrarnos en la alcaldía, y así nace el objetivo general de la veeduría ciudadana para la participación en la reconstrucción de Mocoa. Era coger toda una cantidad de elementos, hacer seguimiento, vigilancia a las donaciones, especialmente a las donaciones, decíamos al principio, más de 37.000 millones, al acopio de todos esos donaciones que habían también en especie, en alimentos, seguimiento a los recursos de dinero del orden nacional e internacional, al proceso de cada uno de los contratos que se iban a venir. Ya lo habíamos visualizado nosotros como líderes de lo que podía ser lo grande para la reconstrucción. Se hablaba de 500.000 millones, de 1 billón de pesos, de 2, de 3 billones. Sabíamos que era la oportunidad de la ciudadanía para poder hacer control político efectivo, social y administrativo. Todo lo podríamos visualizar en la veeduría de la ciudadana para la reconstrucción de Mocoa, pero no teníamos la capacidad, como les digo, para entender. Aprendimos en el camino y de ahí nacen otras muchas. Hasta el momento he contado unas 12 veedurías ciudadanas, unas específicas, el PBOT, las vías, las escuelas, los colegios, las urbanizaciones, los barrios que se esperan construir, porque hasta el momento conozco el único barrio Los Sauces, con todas las dificultades que están continuando, pero ese fue el objetivo general de la veeduría ciudadana, todo el sistema de la avalancha. Se constituyó ahí la junta directiva, como le digo, muchos comerciantes, muchos colegas, presidentes de barrio, ahí estamos, todo lo que nos dice la normatividad ley 850, la ley 1757, que como les digo, es una ley estatutaria
por un derecho fundamental al mismo nivel de la Constitución Nacional y creíamos y queríamos participar, pero no se nos escuchaba como realmente nosotros lo habíamos planeado y proyectado. Continuemos. Se creó comisiones específicas para las donaciones, para el seguimiento de los recursos económicos, les decía, la contratación, las obras urbanas y rurales, prevención y mitigación, todo el componente de la avenida pluviotorrencial, de los planes que ellos nos ofrecían, y como les digo, en el puesto de mando unificado, inclusive les llegamos a presentar el plan de Mocoa de la reconstrucción, que iba de 10 a 12 años y ellos venían pensando en 2 a 3 años. Esa era la diferencia. Sigamos. Se desarrollaron acciones de información documental. La primera acción fue recepcionar toda la información, porque nadie nos decían que socializaban, pero sin información. Y si uno va a participar en algo, pues tiene que tener el conocimiento necesario para poder controvertir, para poder al final discernir y para poder incidir en las decisiones que se van a tomar. Ahí logramos pedirle a toda la institucionalidad en ese momento. Esta presentación no es actualizada, fue después de 6 meses que nosotros la logramos hacer por un informe a la comunidad que nos pedían a través de la ley 850, y así lo estuvimos desarrollando. Claro que ahora hay más información que hay que recaudar, pero eso pasó, y mire, han pasado casi 3 años y medio después de la avalancha. Entonces, a toda la institucionalidad, contratistas, de todos los órdenes, para poder tener un contexto general, como lo expresaba Guillermo en su participación y el doctor Cancimance, de lo que actualmente estamos viviendo y lo que nosotros realmente queríamos, que es totalmente contradictorio. Sigamos. Se nos capacitó, les había dicho, ahí están algunas de las instituciones, especialmente la Contraloría General, la Procuraduría. En ese tiempo habían cambiado al procurador, no se escucharon bastante, visitamos muchos proyectos que estaban en camino, acelerados totalmente, las viviendas también, todos los proyectos que iniciaron en su momento se los visitó. Continuemos. Ahí están ya algunas fotografías que se lograron tomar, porque teníamos que fundamentar lo que nosotros en la radio, en la televisión también que salimos, teníamos que sostener de que nuestra participación era efectiva. Entonces visitamos el proyecto de acueducto, que hasta el momento no he podido tomarme ni un vasito de agua potable después de 3 años. Y mire, antes el problema era que no había dinero para esto. ¿Cuántos edificios se han construido, vuelvo y digo, con toda razón y sentimiento y dolor en Mocoa, a nombre de esa clase de proyectos como este que está ahí? Proyecto de acueducto, una bocatoma de más de 70 años, que en un río que no va a dejar de caer lo que está mostrando ahí. Observen ustedes, así era en ese momento allá. Caminamos, nos dimos la pela 2, 3 veces y la gente sigue yendo a decir, el alcalde Imbachí lo ha demostrado que no funciona ni funcionará los miles de millones de pesos, más de 24.000 millones y 4.000 de la consultoría, casi 30.000 millones y más le han metido ahora con el alterno que ellos llaman la de Chontayaco. Continuemos. Esas son las visitas a la planta de tratamiento del acueducto. No entiendo por qué siguen utilizando esas moles de concreto que aparecen ahí en el recuadro al lado derecho al final, abajo inferior. Imagínense ustedes, no utilizan la tecnología actual que se llama la floculación, los floculadores, los sedimentadores realmente actualmente que se utilizan. Yo no soy ingeniero, soy administrador financiero y no soy abogado ni soy nada, pero como les digo, en la capacitación y en las visitas y todo esto hemos aprendido 3 años y medio aprendiendo cosas para defendernos como ciudadanos. Imagínense cómo defendernos del Estado. No puede ser. La visita a las viviendas. Estuvimos en todas las etapas del proyecto. Nos dimos cuenta que lo único era que si no entregaban una vivienda, no se la pagaban, y eso era un descanso para nosotros. O sea, vivienda terminada, vivienda pagada. 100 o 20 terminadas, tome, pero que estén en uso, utilizando. Cada vivienda salió a tiempos de ahora 60 millones de pesos en un área de 450 por 9 de fondo. Esa es el área de cada vivienda bifamiliar. ¿Saben qué pudimos antes de
esta construcción que ven ahí cambiar. Algo que sí incidimos en la veeduría y los presidentes y las juntas Mocoa y el Comité de Dignidad y todos los demás grupos, nos iban a construir viviendas en bloques de 5 pisos. Cada bloque de 5 pisos que tenía 4 apartaestudios o apartamentos, no eran viviendas. Y le dijimos al señor alcalde en su momento, José Castro, así no, por favor. Nuestra idea, ¿cuál era? Lotes con servicios públicos, cada uno construye su vivienda, ellos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque le permite la ley 1523. Contrate directamente y como quiere, y como decía el doctor Cancimante, cuando yo construyo, yo me muevo, yo me siento orgulloso de mi vivienda, entonces yo puedo sopesar el dolor, la pena y que me paguen por construir con el kit que me entregan en un lote queríamos grande. Mínimo de 10 por 20, no, de 7 por 15, mínimo de 7 por 12. No pudimos convencerlo, no hubo poder humano. Así las entregaron las viviendas, así como las ven ustedes, obra gris, obra blanca en los baños, en la cocineta, 2 habitaciones que se pueden hacer 3, pero todo es compartido, la pared del medio es compartida, una vivienda bifamiliar de 9 por 9, o sea, 450 por 9 para cada uno. Claro, para algunos fue, como decíamos por ahí, algo muy bonito. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en el San Miguel y en todos los barrios de ahí para arriba, en el San Fernando y San Miguel, vivían en casas de cartón. Por eso se cambió. Ahí están las visitas con la Contraloría General. Era el desconocimiento de estos contratistas que a la veeduría no tan siquiera le podían informar y presentar los proyectos. Ahí está otra visita a los puentes. Imagínense en el puente sobre el río sobre el barrio San Miguel en la parte de atrás. Le dijimos al señor alcalde, no construya ese puente, no lo haga, porque va a crear otra vez una idea de volver el San Miguel, que no es que la gente de la Loma tiene que bajar los niños de allá a la escuela Ciudad Mocoa, pues tráigalos en bus, tráigalos en otro transporte. Y no pudimos cambiarle la idea y ahora es un problema que tenemos en el barrio San Miguel donde hay ollas y festivales y todo lo que quiera hacer y por ahí pasa la gente para arriba y para abajo, cuando ya deberían haber los muros. Las visitas a lo que llaman los sitios de monitoreo, las cámaras, todo se visitó, ahí está el alcalde en la Contraloría, lo invitamos para que escuche los informes y de ahí empezaron ya, habían pasado casi 7 meses después de la avalancha. 7 meses ahí en esa reunión y queríamos saber cómo a mí ya estaban atrasados. Se había entregado el 30% del acueducto y estaba atrasado el proyecto después de 7 meses y ahora han pasado 3 años y medio y vamos a escuchar al señor interventor que espero me esté escuchando, cómo si vamos a poder tomar el agüita potable. Porque mi papá, mi mamá y muchos de los abuelitos ya no pudieron tomarse esa agüita potable de tantas luchas en el Putumayo y en Mocoa. Los escenarios encontrados, como ustedes ahí pueden observar, la principal situación que nosotros empezamos ya a redactar lo que estaba pasando, lo que Guillermo nos manifestaba. No se dio aplicación al artículo 80 de la ley 1523. ¿Cómo amplío yo aquí mi pantalla? Ahí está, no se dio aplicación a eso. Todos estos recursos debían transferir al orden territorial. Se hubo un demérito al orden territorial, que el alcalde no administra, que sí administra, pero por Dios les decía yo, nosotros podemos controlar más fácil a un alcalde y no a un ministro Villegas que venía aquí a callar y a gritar a todo el mundo, hasta el señor alcalde lo cayó en el puesto de mando unificado, lo cayó. Usted cállese, le dijo. Me lo contó alguien que estuvo al lado derecho. Y nadie defendía y callar al alcalde era callar a la comunidad. Regresémonos un poquito que quiero hacer énfasis, Guillermo. Entonces, en el escenario encontrado el plan de acción para la reconstrucción, también lo habló Guillermo, imagínense lo que estaba pasando conforme lo exige el artículo 61. Nosotros presentamos una idea al viceministro, exministro Guillermo Rivera y al exministro Villegas en el 5º piso, se los presentamos. No hubo poder humano de que los escucharan. Le dijimos, no queremos palacio municipal, queremos los muros. Necesitamos las viviendas más grandes, los lotes, para que cada uno tenga su huerta casera. No se pudo. No hay quien les haga cambiar
cuando había el poder del decreto presidencial que está en contradicción con el orden jurídico nacional. Por eso hacían y deshacían. Se creó mucha expectativa. Los megacolegios, ninguno se ha construido. Ahí hay todos los eventos que ustedes, el PBOT no ha funcionado. Cuando estuvimos en la corporación llegaron 25 profesionales en avión. ¿Cuánto vale un pasaje de aquí a Bogotá ida y vuelta? 800, 1 millón de pesos. Y que nos iban a hacer el PBOT. ¿Dónde está el PBOT después? El PBOT más costoso de la historia del Putumayo o de Colombia, de pronto más de 5.000 millones de pesos, creo que es una lucha inmensa con la veeduría ciudadana sobre el plan básico de ordenamiento. Se hizo un foro, se trató de cambiarles la idea en el San Agustín, en el Diviso, se les presentó el mapa de cómo queríamos que hacia dónde desarrollar Mocoa. Se estaba haciendo crear las unidades que las inversiones de obras logradas con actuaciones anteriores por parte de la sociedad civil, comité, todo esto creían ellos, como decían, que ya iba a 1 billón de pesos. Nos estaban metiendo la vía 4G, los puentes sobre el río Mulato. Eso lo ganó el Comité de Dignidad por Mocoa hace 4 o 5 años atrás, en el 2014, por Dios. Y queriendo hacer entender a toda la comunidad nacional e internacional que ya le habían metido esa plata. No, son luchas populares de nuestro pueblo y seguíamos. ¿No? El plan maestro de acueducto ya lo sabemos, ni para qué hablar más. Por Dios, ojalá que podamos tener una Bocatoma alterna y seguimos soñando con eso. Y no puede venir un ministro desde Bogotá a decir que nosotros estamos descarrilados con esa idea. No, señor. No se tuvo en cuenta, existen 2 operadores de servicio de acueducto, el plan maestro de acueducto que tanto soñamos, y aquí también hay un operador que se llama Barrios Unidos. Algo nos dieron, pero también hubo problemas con eso, no se nos tenía en cuenta, tocó ir a pelear allá por la administración, el doctor Riascos y otras personas, para que los escucharan, porque no tenían entrada tampoco en el puesto de mando unificado. Entonces, de esa manera, nosotros fuimos paso a paso recopilando la información, como les digo, después de 6 meses, pero miren que es lo mismo. Y en esa época empezamos a hacer las quejas y las denuncias. Cuando venía el procurador no nos dejaban entrar. Venía el viceministro de tal parte, el ministro, no podíamos ingresar, estábamos detrás y empieza la única forma de participación ciudadana, compañeros y amigos, que era la queja y la denuncia. Centremos que se vea toda la... Ahí empieza la primera escrita a mano. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que habían pagado 1.907 millones para comprar 3 hectáreas, por Dios, 3 hectáreas. Fuimos a hablar con el alcalde, en máximo esas hectáreas podían haber costado carísimas, bien pagadas, porque estaban en zona urbana, 300 millones por hectárea. Y ellos pagaron 1.609 más los costos. Esa escritura tenía 80 páginas aproximadamente y no teníamos, 40 páginas, no teníamos 80.000 pesos en la notaría con el profesor Mayama, Humberto, para poder nosotros sacar y poder presentarle a la Contraloría. Le tomamos una foto a la primera hoja, nomás, y pusimos el 22 de junio del 2017, en junio, marzo, abril, mayo, en junio, al 4º mes le pusimos la primera denuncia, que era por el valor exorbitante de esas 3 hectáreas, 1.900 que se subieron creo a 2.000 millones y más. Claro, después se expropiaron 14 hectáreas más a 70 millones, la señora tiene denunciado eso, esa familia Bolaño, y bien denunciado. Y no crean que van a decir que 909 viviendas van a construir. Ahí hay un problema, doctor Cancimante, señores diputados. Ahí está la otra denuncia. Está denunciado también lo de la plaza de mercado, que ya lo expresará Jorge, y los de la plaza del Comité de Dignidad. Ahí también se denunció lo del acueducto, los valores exorbitantes del por qué estaban atrasados 7 meses después de haberles girado el 30%. Y han pasado 3 años y medio. Y de las viviendas, los folios, yo creo que son más grandes que el libro sagrado nuestro, los folios que hay. La doctora Silvana, de pronto, si ya está aquí, nos podrá ampliar en cómo va eso. Logramos llegar a la Contraloría Nacional, nos faltaba solo un avalúo técnico por fuera del IGAC. Demostramos que donde se construyeron las 300 con estudios de corporación y de la alcaldía, demostramos que
Eso era una zona de humedales. Y al lado de 10 metros y 5 metros hay un arroyo y construyeron ahí unas aulas didácticas y todo eso ahí. Bonito el barrio, pero no sé qué irá a pasar más adelante. Y asimismo se fueron presentando la siguiente denuncia. Esta es sobre los 5.000 millones de pesos, del por qué uno dice Ramón es tan cansón con eso. Mi amigo y alcalde también, que así me dice en buenos términos, porque yo también, la cuña que más aprieta es la del mismo palo. ¿Y qué más la comunidad organizada para exigirle a quien le votaron o le votamos, exigirle de que haga las cosas bien y no hubo poder? Aquí se constituyó otra alcaldía que se llama UNGRD. Eso construyó el decreto nacional. Eso fue lo que construyó otra alcaldía y sigue todavía ahí en nómina pagando recursos que deben ser utilizados para los arrendamientos. Devuélvete que ya voy a terminar, Guillermo, y entonces devuélvete a la última. Nosotros para las donaciones para Mocoa son sagradas. Cuando alguien donó desde el Japón, la China y de todas partes de Colombia 1.000 o 2.000 pesitos de su alcancía, siempre le dijimos, esa plata no se puede tocar. Debe ser para alimentos, arrendamientos y viviendas o lotes. Muchos lotes de personas allá que hasta ahora no se les ha solucionado. No sé qué tiempo llevo, no me tomé mi tiempo, Guillermo, ¿cómo voy? Entonces, como les digo, compañeros, ahí está lo del acueducto. Como les digo, la única forma de participar y que nos queda es mantenernos en las quejas, en las denuncias, y no es las quejas de ir a llorar, es de exigir la participación ciudadana, de controlar, de evaluar, de participar, pero efectivamente a través de una agencia para la reconstrucción, de un grupo de ciudadanos profesionales. Algo nos han suelto por ahí, algo, pero no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos más allá, algo mejor para Mocoa. El plan básico de ordenamiento, siempre les dijimos, debe ser el camino, el faro para que nosotros podamos desarrollar, y empezaron a plantear proyectos y mal, porque todos los puentes que se han construido, los 2 puentes y los que están ya firmes, esos puentes no tienen las alturas de Gálibo o Galibo que dicen los expertos, de la altura última que tomó la avalancha o los ríos cuando se crecieron en esas 2 avalanchas que hubo. Sí se puede organizar a la comunidad con el sector privado, el público, el alcalde liderando el proceso de la reconstrucción, sea que esté ahorita el doctor Inbachi. Lo puede hacer y lo debe hacer porque la ley le permite. En este momento, del alcalde de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo, me perdona que sea tan así, él vive en Popayán y está allá y gana allá. Y para venir ahorita acá, y ni siquiera no sé si estará conectado el doctor Hugo ahí, pero he sido muy sincero con él y no lo estoy insultando. Pero para él desplazarse a Mocoa deben darle una comisión. ¿Cuánto cuesta una comisión cuando deben estar aquí? Y lo mismo los órganos de control deben estar aquí, desde casa, pero desde casa donde están contratados, no desde casa donde viva su familia. Tienen que traer a su familia acá. O sea, hay mucha tela por cortar. La última presentación mía es en oscuro. El de las gracias es en oscuro porque hemos sido invisibilizados las veedurías ciudadanas, representantes del orden de los derechos fundamentales de la participación. Y más de 10 veedurías. Y ahorita han nacido más veedurías. Si ustedes toman, ya para terminar, en Guayaquil con esta segunda avalancha para el mundo y la segunda para Mocoa y la del mundo también, porque ya han pasado varias, que es la pandemia. En Guayaquil, de pasar de 500 muertos diarios, ahora no tienen ninguno. Se organizó el sector privado, leí ayer, le dice al alcalde de Guayaquil, aquí está, más de $2 millones en 24 horas, si no estoy mal, recaudaron con el sector privado, la comunidad, y no hay ningún muerto en las calles. Entonces miren que sí se puede organizar desde lo público, lo privado, lo particular, lo comunitario, la construcción de nuestras viviendas. Para recuperar el tejido social se necesita que cada uno reciba dinero, reciba alimentos, reciba seguridad y la protección de la vida que pedimos, porque hasta el momento ninguna obra de construcción, de contingencia, de protección y muros hablando,
sean construidos en el Putumayo, así como lo necesita en Mocoa especialmente. Ojalá que este quede como un precedente nacional y seguiremos luchando ante los estrados del Consejo de Estado, porque es allá donde la ley tiene que exigir de que las cosas sean como lo ordena la ley 1523. Señoras y señores, muchas gracias por escucharme. Vamos a continuar luchando por la participación de Mocoa, una participación efectiva, y somos resilientes porque estamos aquí, porque no nos hemos dejado vencer y porque todavía tenemos la esperanza de que este mandatario actual, territorial, regional y el local, nuestro alcalde Imbachí, ojalá asiente posición y le exija al gobierno nacional que él es el que debe administrar los recursos para la reconstrucción y no crean que se va a perder eso. Mocoa bonita puede esperar, Mocoa bonita es como está ahorita para todos los que vivimos aquí, pero la podemos embellecer después de que tengamos seguridad, trabajo social, después de que nos hayamos recuperado emocionalmente, que haya una salud mental integral en la población de los primeros de los damnificados, que eso después va a resaltar en todas las personas de Mocoa. Muchas gracias por estar escuchándonos, a los de YouTube, a esta página que estamos aquí por este conversatorio virtual. Tenemos el tiempo necesario para expresar lo nuestro. Así que muchas gracias, termino ahí mi presentación.